Senador Jorge Robledo, bienvenido a Teleantioquia Noticias, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su hospitalidad, un saludo a todos sus televidentes. Asuntos de coyuntura que vale la pena hoy conversar con el senador Robledo. Son muchos y incluso se pregunta uno por dónde empezar. Bueno, creo que vale la pena revisar porque hoy estamos con la expectativa de qué decidirá el presidente Iván Duque frente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene, senador, y qué puede esperarse en el debate o en el proceder a propósito de lo que decida hoy el presidente de la República? Pues a ver, digamos que si él toma una decisión de objetar la JEP, se equivoca, yo pienso que se equivoca, pero me temo que seguramente es lo que va a ocurrir, por lo menos con algunos artículos. Es seguramente lo que va a ocurrir, porque electoralmente le funciona. Es evidente que ese es un tipo de tema que le sube el rating en las encuestas al presidente, y en Colombia desde hace rato los presidentes se mueven más detrás de las encuestas que de los verdaderos intereses del Estado. Y digo que es negativo por esto, porque hay una cosa que no se sabe mucho. La JEP le sirve a los exguerrilleros, como se sabe, quienes se hayan salido pues de la violencia, pero hay por lo menos 2.000 militares y policías que están siendo beneficiados por la JEP. Algunos de ellos salieron de las cárceles por hechos gravísimos, precisamente protegidos por la JEP. Hacerle daño a la JEP corre el riesgo de que venga a Colombia la Corte Penal Internacional, y eso es directamente contra los policías y los militares, mucho más que en contra de los exguerrilleros de las FARC. Entonces yo pienso que es una mala idea hacer política con asuntos como estos. Creo que es equivocado, repito, seguramente le sube el rating en las encuestas, pero no debe ser así. Senador, esto sería incumplirle al proceso de paz y definitivamente a lo firmado en Cuba, a lo pactado en Cuba. Sí, yo creo que sería una manera de interpretar de manera incorrecta las cosas, pero además yo les voy a decir esto: esta ley de la JEP, esta que aprobó la Corte Constitucional, se aprobó con los votos del Centro Democrático. Si el Centro Democrático no la hubiera aprobado a la mitad del año pasado, no habría ley estatutaria. Entonces es inaceptable, sí, que aprueben la norma. Ellos plantearon unos artículos que no son los que están, digamos, en este momento en litigio, y ahora se cambien las cosas para crear un ruido completamente innecesario. El país necesita ir superando ese tema. Llevamos muchos años pegados de eso, polarizando, cargándonos de rabia y de odio en torno a eso, y eso realmente no es bueno para Colombia. Senador, aquí lo hemos dicho esta semana, hay un acto legislativo que obviamente usted conoce mejor que nosotros, que es el 2 del 2017, que fue el que estableció la estabilidad jurídica. En ese inciso segundo se dice expresamente que ninguna autoridad ni órgano del Estado puede modificar lo acordado, debe preservar lo acordado, los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Sin duda la JEP hace parte de ese espíritu de la... ¿Estaría entonces el presidente Duque, el gobierno y los congresistas que lo apoyen modificando y vulnerando este acto legislativo en su opinión? Yo creo que sí, pero yo insisto, además de manera realmente innecesaria. Es que lo que se está argumentando para hacer eso no tiene el peso suficiente para crear esa complicación. Que Colombia quede ante los estados extranjeros, ante la comunidad internacional, violando unos compromisos, eso es bien malo. Puede que aquí en medio de los votos y la campaña electoral a todo el mundo le parezca una cosa menor, pero un Estado que falte a sus compromisos internacionales, no es bueno que eso suceda. Pero además les agrego esto: es probable que el presidente Duque objete, pero la posibilidad de que el Congreso le apruebe la objeción es muy remota. Entonces fácilmente aquí lo que va a suceder es que al final no pasa la objeción y todo se volvió una cosa para la galería, para seguir, digamos, llenando de rabia al país. O sea, es bien equivocado lo que está haciendo el doctor Duque. Ahora, yo entiendo que estaba tan mal en las encuestas que está desesperado, pero así todo no debería actuar de esa manera. Está en el 42%, le ha subido un poquitico, y ahora lo que usted dice, con esos partidos políticos muertos por inanición, que no les han dado mucha mermelada, pues yo también creo que no le van a aprobar. Pero otro tema importante, doctor Robledo: ¿qué produce más cáncer, el glifosato o la carne roja? No falta sino que diga que las empanadas también hay que perseguirlas, porque esa es otra falta de seriedad en el debate. Yo sí tengo que lamentar que las cosas se estén moviendo así. Ahora uno ve a un fiscal desesperado también por mejorar el rating, bregando a salir de ese descrédito inmenso que lo acosa y actuando con poca seriedad. Pero ya sobre el tema del glifosato digo esto: a mí lo que más me irrita de ese debate, porque bueno, se pueden tener puntos de vista, es que a la gente le meten el cuento de que si hay glifosato no habrá coca. Eso no es cierto.
O sea, nunca, en Colombia llevamos 50 años de estrategias antinarcóticos y nunca se ha desabastecido de drogas colombianas las calles norteamericanas. Luego todas las estrategias han fracasado, incluso la del glifosato. Y en cambio con ese glifosato sí le hacemos un daño inmenso a un poco de campesinos paupérrimos que son los que están en eso. Es que hay que conocer esas zonas para saber la pobreza de esos campesinos, porque los narcotraficantes se enriquecen y les va de maravillas, pero allá los que están, a los que van a fumigar, son unas víctimas también de este asunto. Entonces realmente no tiene sentido y produce cáncer. Ese no es un cuento. Nadie aceptaría que a su familia le echaran de eso encima, por supuesto que no. Pero ¿qué hacer entonces, senador Robledo, considerando que tenemos una cifra impresionante de hectáreas sembradas? Internacionalmente cuentan con 170.000 o 180.000, pero la verdad es que la cifra tranquilamente llega a las 300.000 hectáreas. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo erradicar esos cultivos ilícitos? A ver, ayer lo dijo el editorial del Tiempo, me llama la atención, respalda el uso del glifosato, pero dice que la única solución de verdad es la legalización. Ahora, eso es imposible, pues no vamos a decir que esa es la solución, pero llamo la atención para que se entienda la gravedad del asunto. Es como que uno intentara con glifosato acabar con fenómenos sociales como pueden ser, no sé, el secuestro, la prostitución o el bandidismo, cosas de ese corte. ¿Sí? Son hechos que tienen unas raíces sociales tan profundas que no se arreglan. Entonces lo que hay que hacer con ellos es controlarlos hasta donde se pueda, bregando a hacer el menor daño posible en la estrategia de control. Y hay que ponerla en el debate internacional. O sea, el problema no es de nosotros, el problema es principalmente generado por los consumidores norteamericanos, y esto hay que decirlo con todas las letras. En Estados Unidos no se persigue el narcotráfico con el rigor que se debería perseguir, y nos cargan a nosotros toda la estrategia y todo el descrédito, y realmente es un problema prácticamente insoluble, y más en la miseria de esos campesinos. Ahí han dado los datos. Lo que más agrava el problema es que la resiembra es muy alta. Ellos pueden tumbar los cultivos o con machetes o con azadones o con glifosato, pero si a usted le resiembran como el 60%, pues usted, o sea, más se demora en salir la policía de un cultivo a que otra vez llegan, otra vez a sembrar, porque es que esa es su única estrategia de vida. Eso son unas zonas agrícolas donde no se puede producir nada, entre otras cosas porque estamos inundados de comida extranjera que deberíamos estar produciendo en Colombia. Senador, Plan Nacional de Desarrollo, por Dios, otro de los grandes debates se está tocando ahora en el Congreso en las sesiones extraordinarias, pero cada día estamos descubriendo unas perlitas que trae incluido el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué va a pasar? Definitivamente, Mocho, va a salir más que trasquilado ese plan nacional. Otro plan de subdesarrollo, digo yo, yo no sé cuántos van de subdesarrollo. Les voy a dar un dato que nos reímos en estos días de eso en la Comisión Quinta, por ahí está un video para que le echen ojo. Resulta que ese plan de desarrollo no solo tiene como 180, creo que son los artículos de este plan, sino que ese plan confirma 470 artículos de los planes de desarrollo de Santos. O sea que el plan viene como embarazado. Tiene más artículos de los planes de desarrollo de Santos que del plan de desarrollo de Duque. Entonces yo decía en la Comisión Quinta el martes, bueno, pero ¿no se supone que este gobierno era distinto al anterior que porque el otro era muy malo? Entonces resulta que es el plan del continuismo. Sí, es otro plan de subdesarrollo. Yo he venido diciendo que este plan uno lo podría llamar Plan Santos 3. Porque tiene tantos elementos del gobierno anterior, del modelo económico fracasado, que así es como estamos. Realmente es lamentable lo que está pasando. Perdón. Dice, a usted que le gustan las encuestas, Alberto Carrasquilla, 33% de imagen desfavorable contra el 16%. Lo que no fue capaz de meter Carrasquilla en la ley de financiamiento, le intentó empaquetarlo ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Y hasta la reforma pensional. Ustedes podrían hacerle una obra de importancia al país. Ellos intentaron eliminar o bajar en mucho los subsidios a la electricidad, que era una cosa muy grave, y eso parece que lo estamos derrotando. Pero ojo, en el plan de desarrollo va a aumentarles los pagos a los del subsidiado en salud, que son los más pobres, aumentarles los pagos entre 800.000 y 1 billón de pesos. Ojo con esto, está ahí, lo dijo el ministro de Salud y va en el plan de desarrollo. Porque Carrasquilla se inventó el cuento de que los pobres se volvieron ricos y que entonces que paguen la salud que hoy no están pagando con razón porque no tienen con qué pagarla. 1 billón de pesos, dice el doctor Uribe, que valen las modificaciones, le valen a la gente, al ciudadano. Senador, cambiando un poco de tercio, Polo Democrático para Alcaldía de Bogotá.
¿Qué está pensando? Nosotros ya tenemos un candidato, se aprobó la semana pasada el doctor Celio Nieves, él es un concejal de Bogotá, de los mejores que ha tenido el Consejo, además es con una tradición de lucha social grande, él fue un líder del magisterio en el distrito y ese es nuestro candidato y el mío. Ahora, se sabe que estamos haciendo esfuerzos tanto en Bogotá como en Antioquia por hacer coaliciones y esto, y hay otros nombres que se han presentado y ya veremos qué terminamos haciendo, pero lo importante es que salgamos unidos de ese proceso, que es el mismo llamado que yo hago aquí en Medellín, yo ando por Medellín en esas vueltas. Es el ideal, es que seamos capaces de unir una candidatura a la alcaldía, una candidatura a la gobernación y uniéndonos los distintos sectores que no estamos, digamos, con Duque, con ese presidente de la República, para sacar adelante una propuesta. Hay que ir primero al polo, ¿no, Doc? Porque hay ciertas divisiones, no, o sea, ciertas... no hay organización de seres humanos donde no haya pleitos. Alguien me decía, pelea uno con la señora, ¿no? No va a pelear con el del polo. Pasan cosas, no, pero el propósito, yo anoche estuve hasta tarde mirando estas cosas, y hay un propósito de todos aquí en Cali, en Cali, en Medellín y en toda Antioquia, de unirnos, y yo creo que lo vamos a lograr. Senador, con la venia de mis compañeros, porque tenemos muchas preguntas para ustedes que están llegando, pero decenas de preguntas de nuestros televidentes. Voy a utilizar 3 porque son representativas y de personajes representativos. No significa que desconozca las otras, pero me parecen importantes. El alcalde del municipio de Jericó, Jorge Andrés Pérez, nos está pidiendo el favor de preguntarle por las competencias de los municipios y los consejos con el tema de la minería, si deben o no, si tienen la potestad los municipios, los consejos, evitar o facilitar la minería de metales en Antioquia y en Colombia. Yo creo que los municipios deben tener el derecho a definir al respecto. Este es un debate de fondo legal y filosófico. ¿Cuál es mi concepción filosófica del asunto? Y se necesitan adecuaciones legales y que se hagan. Es verdad que el subsuelo es de la nación, yo eso lo reconozco y a la nación la respeta el Estado Nacional y el Gobierno Central. Pero el suelo, que es donde estamos las personas, pues es de la gente y en eso debe decidir el municipio, porque a uno no le puede meter el cuento, que es el cuento que echan con la minería. Llegó el progreso, reúnen a los vecinos, llegó el progreso, entonces a los vecinos felices, bueno, ¿y en qué consiste el progreso? Y dice, se me van de aquí porque ustedes están estorbando, con sus cafetales, con sus cosas, eso no puede ser así de ninguna manera, pero es una lucha muy difícil porque el poder de las transnacionales mineras es tan grande que inclusive no permiten o no quieren permitir ni siquiera que se haga pequeña y mediana minería, es así de, digamos, de obsesivo su ambición y su búsqueda de mayores ganancias. El vocero de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Jorge Duque, pregunta por el sector textil en Colombia y los elementos incluidos o no en el plan de desarrollo y qué se va a hacer desde el Congreso de la República y usted qué ha hecho por preservar esos empleos y ese sector productivo del país. Pues le doy al doctor Jorge Duque la mala noticia de que en el plan de desarrollo no hay nada en favor del desarrollo ni industrial ni agropecuario. O sea, en eso es 100% santos. 100% santos la propuesta del doctor Duque. Es más, ellos dicen, el plan dice que hay que seguir profundizando la liberalización económica, lo que quiere decir, doctor Duque, que no nos sorprendamos si de pronto el día de mañana se les ocurre terminar en un TLC con la India o con Vietnam o con cualquier país que nos acabe de destruir el sector textil confecciones y bueno, y el agro todo. O sea, en eso súper mal, en eso, quiero insistir, son cortados por la misma tijera. Duque 1 en todas estas cosas es como si hubiera quedado Santos 3, esa es la triste realidad. Bueno, y la otra llega de un candidato a la gobernación de Antioquia, del profesor Rodolfo Correa, que pregunta que si usted hace parte de esa izquierda bogotana que quiere que fracase Hidroituango, porque incluso el profesor Correa ha hecho señalamientos directos, se habla de Aida Bella, de Antonio Sanguino, de Gustavo Bolívar, con la colaboración, dice él, de Matador y aprovechando la Comisión de Paz del Senado. ¿Izquierda bogotana quiere que fracase Hidroituango? No, yo de entrada soy entre ibaguereño y manizaleño, ¿cierto? Entonces no me pueden meter ahí en ese saco. No, pero digo esto, si ustedes toman nota, yo he sido supremamente cuidadoso en opinar sobre Hidroituango. Yo soy arquitecto, yo entiendo de ese tipo de cosas y pienso que en esas cosas todas las responsabilidades que haya que asumir las tienen que asumir y EPM tiene que darle la cara al país. Pero eso no se debe convertir en un instrumento para hacer política de la mala y mucho menos para desacreditar o intentar privatizar a EPM. En eso soy súper cuidadoso y en eso coincido con Jorge Gómez, que ha venido actuando con todo rigor. Yo
llego a pedir debate en la Comisión Quinta sobre este tema. Y voy a hacer un análisis muy cuidadoso y de entrada voy a decir una cosa que es de mucho fondo. Ese es un proceso que tiene por lo menos 10, 12 años, por lo menos digo yo, para facilitar las cosas. Entonces cuando a mí me dicen, ¿quién es el culpable? Yo de entrada digo, pero es que la pregunta, porque ¿quién es el culpable de qué? De que se cayera el túnel, de que cambiaran el túnel, ¿cierto? De que no recogieran unos árboles, de que hicieron la presa en ese sitio, del contrato que se hizo, de que lo hubiera hecho EPM, de que se tomara la decisión de hacerlo, o sea, de qué es de lo que estamos discutiendo. Y esto contiene un montón de debate. Entonces yo voy a hacer un debate muy cuidadoso, como los que suelo hacer, para mirar con todo detenimiento y sobre todo para explicarles al país muchas cosas sobre las que hay confusión. Entonces, por ejemplo, yo soy amigo de la defensa y protección del medio ambiente, pero también digo una cosa, los seres humanos somos una especie de la naturaleza que no podría existir sin transformar la naturaleza. O sea, esa es parte de nuestra tragedia. O sea, si mañana nos quedáramos sin electricidad, pues lo que habría sería una catástrofe ambiental de proporciones descomunales, empezando por la catástrofe ambiental de los muertos entre los seres humanos, que no podemos vivir sin electricidad. Entonces el tema es bien complejo y digamos a esas exageraciones que ha habido no les he hecho el coro ni en un milímetro porque no las comparto. Dos preguntas más para cerrar esta conversación. Senador Robledo, la posición de nuestro país con todo este tema de Venezuela. ¿Usted cree que ya es hora de que empecemos un poquito a callarnos, a hacernos un ladito? Hemos tomado las banderas, pues se supone que de ese bloqueo diplomático, pero por lo visto las cosas no han funcionado. Un par de cosas. Primero señalo, yo nunca fui chavista, ni soy madurista, eso lo sabe Colombia entero y lo puede confirmar quien desee investigarlo. Segundo, hay un problema social y económico y político de proporciones inmensas que debe ser resuelto. Pero yo sigo insistiendo, lo deben resolver los venezolanos y por medios pacíficos por sobre todo. Y yo pienso que el presidente Duque se ha equivocado por lo menos en dos cosas en eso. Primero, Estados Unidos habla de poner tropas en Colombia y eso nunca lo rechazó. Y si se incendia Venezuela, se incendia Colombia. Ojo con esto. Esta no sería una guerra por allá en África o en Asia, no, es aquí, a 1 metro de nuestro territorio. Entonces, en eso es gravísimo que haya fallado como falló el presidente Duque. Y yo creo que además se exagera. O sea, él tiene que dedicarse con todos los esfuerzos a ver cómo gobierna Colombia. Los problemas de los colombianos son muy grandes. Miren ustedes, el hambre que ha aumentado en Cúcuta, en toda la frontera. El hambre que ha aumentado sin que tenga la atención debida con el cierre de la frontera. Yo conozco eso, yo sé cuál es el problema. Es que esas son fronteras, los colombianos y los venezolanos de ese sitio son binacionales todos, y van y vienen, y rebuscan aquí, rebuscan allí, todo. Cuando la frontera se cierra, hay que oír al alcalde de Cúcuta. Entonces no puede ser que el doctor Duque, que tiene derecho a tener sus ideas, se esté preocupando más por lo que pasa en el país vecino, que hay que arreglarlo y que no me gusta lo que pasa, pero bueno, primero nosotros. Yo quiero mucho a mis vecinos de edificio, pero bueno, pero quiero más a mi familia y me preocupa más mi familia. Senador, decíamos ahora que muy seguramente el plan de desarrollo va a salir trasquilado, y eso seguramente va a implicar que el famoso déficit del que habla el gobierno va a quedar más alcanzado, y seguramente Carrasquilla va a insistir en vender el otro porcentaje de Ecopetrol. Tenemos un representante antioqueño, el doctor Gómez, que ha sido un acérrimo defensor de la no privatización de empresas públicas. ¿Cuál va a ser la posición desde el polo? Me imagino cuál es la respuesta, pero hay que empezar a defender desde ya lo público en Ecopetrol. Ya que usted mencionó a Jorge Gómez, me van a permitir la cuña porque es mi amigo de toda la vida, pero lo viene haciendo súper bien. Yo creo que los antioqueños deben estar orgullosos el rigor y la seriedad con la que Jorge esté actuando. Así no se esté de pronto de acuerdo con él en cosas, pero el rigor y la seriedad es muy grande. Es lo primero, no, ningún tipo de privatización de Ecopetrol, eso sería un absurdo. Ya el propio presidente de la empresa salió a decir que eso no debe ir y nosotros, por supuesto, estamos en contra. Es que a Ecopetrol lo privatizarían no por malo, sino por bueno. Eso es como la misma absurdo que hizo el que mató la gallina a los huevos de oro. Ustedes conocen la fábula. Ecopetrol es una gallina que produce huevos de oro. Cuidémosla, tengámosla allí y bueno, y saquémosle los huevos de oro en beneficio de Colombia. No le entreguemos ese beneficio a los extranjeros. Sería un error gravísimo. Senador Jorge Robledo del Polo, gracias por venir a Teleantioquia Noticias y por compartir con nosotros análisis de todas estas coyunturas que ocurren en Colombia. Muy amable. A ustedes mil gracias y un saludo a sus televidentes. Es bueno conversar con el senador Robledo porque es puntual para las respuestas. Entonces rinde. Que hemos tenido que Entonces rinde. y sustancioso. Muy bien.